fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre exaltaré. Si puedes creer, la
puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Buenas tardes, hermanos. Es una bendición tener este tiempo de comunión juntos. Hemos alabado al Señor y ahora es el tiempo de que juntos podamos compartir la palabra de Dios. Y yo quisiera ir al libro de Jeremías, al capítulo 33, al versículo 3, e invitarles a que ahí en su hogar tome su Biblia y podamos leer juntos esta palabra del Señor que dice así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo podemos repetir juntos: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos innumerables ejemplos que muestran que nuestro Dios es un Dios que restaura. El profeta Jeremías, este profeta de Dios, usado por Dios para traer mensajes al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, le transmitió a este pueblo el deseo que había en el corazón de Dios de restaurarles en medio de situaciones de caos. Como ayer, también hoy, siempre está presente esa oportunidad que Dios brinda a su pueblo, que Dios brinda a toda persona que se acerca a Él, de restauración en medio de cualquier situación de caos, de aflicción, de adversidad. Y yo quisiera pensar en lo que está hablando aquí el profeta Jeremías, o mejor dicho, Dios a través del profeta Jeremías. En primer lugar, nosotros podemos ver aquí que Jeremías y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se encontraban en una situación apremiante, en una situación que era caótica. Allí en el versículo 1 dice que Jeremías estaba preso. En los versículos 4 y 5, nosotros allí vemos que Dios está diciendo que las casas de esta ciudad, dice, y las casas de los reyes de Judá, dice, han sido derribadas con arietes y con hachas. Es decir, que está hablando de una situación de caos en la ciudad. Y por último, quisiera resaltar lo que dice el versículo 7, cuando está hablando de que el pueblo de Judá había sido llevado cautivo, estaban en cautiverio. Era un pueblo que había sido invadido por otra nación y habían sido llevados cautivos. Ahora, pensemos por un momento que
la reacción del ser humano frente a una situación de caos puede ser muy diversa. Y podemos pensar que esa reacción puede ir desde sentimientos, emociones, pensamientos de confusión, hasta llegar a la desesperación. Podríamos decir que estas cosas son las que producen el caos en la vida de una persona, de una nación, de un pueblo, del ser humano. Ahora, yo quiero pensar en algunas cosas importantes aquí con las que Dios ministra a este profeta Jeremías para que él a su vez le transmita al pueblo de Dios. Y les invito a que tomemos esto que Jeremías nos va a enseñar en este pasaje para aplicarlo a nuestras vidas personales que quizás estén atravesando momentos difíciles, momentos adversos, momentos de aflicción o de caos. En primer lugar, hermanos, nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es el secreto para cambiar una situación de caos? Una situación que nos ha superado, una situación en la que estamos y no sabemos qué hacer. No sabemos ni siquiera a veces qué decisiones correctas tomar. Entonces, ¿cuál es el secreto para cambiar esa situación? Y aquí, hermanos, en este capítulo 33, nosotros encontramos a este profeta Jeremías que nos enseña sobre esto. Y aquí en el versículo 1 encontramos esa clave de qué hacer en un momento de caos, en un momento de adversidad, en un momento de dificultad. Dice el versículo 1 del capítulo 33 que cuando estaba Jeremías preso en esa situación difícil, cuando el pueblo de Israel tenía sus ciudades derribadas, cuando estaban en cautiverio, dice, vino palabra de Jehová, vino palabra de Dios a Jeremías. Entonces, hermanos, aquí podemos sacar una lección para nuestras vidas. La receta para enfrentar situaciones de este tipo es encontrar una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Hermanos, la palabra que Dios envía, la palabra que Dios declara, sus promesas que encontramos, ¿verdad? Reveladas para nosotros a lo largo y ancho de la Biblia. Hermanos, la palabra dicha por Dios es una palabra que produce efectos, es una palabra poderosa, es una palabra que obra milagros, es una palabra que produce cambios. De hecho, la misma palabra, Dios mismo dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que la palabra de Dios obra, dice, en aquello para lo cual fue enviada. Y qué precioso es si miramos allí en el Salmo 107, en el versículo 20, cuando el salmista declara, hablando de Dios, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hermanos, podemos ver algunos ejemplos en la palabra de Dios y yo les invito a mirarlos, donde personas que confiaron en Dios, personas que se pusieron en las manos de Dios, encontraron de parte de Dios una palabra poderosa, una palabra eficaz, una palabra que produjo en sus corazones fe y confianza en Dios. Encontraron una promesa de restauración, encontraron una promesa de salvación, encontraron una promesa de sanidad. Y quiero mirar en primer lugar lo que nos dice allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, versículos 23 al 25. Allí nos encontramos con el apóstol Pablo, que con otro grupo de personas, estando navegando en el mar, fueron sorprendidos por una gran tempestad. A tal punto fue esa tormenta que dice que tuvieron que desechar muchas cosas que llevaban en aquella barca, tuvieron que tirar al mar para tratar de alivianar aquella embarcación, pero aún más dice que quedaron a la deriva por varios días. Pero es en esa circunstancia de caos, de adversidad, de dificultad, cuando este hombre de Dios, el apóstol Pablo, recibe una palabra de parte de Dios.
y el apóstol Pablo la comparte con aquellas personas que estaban en aquella embarcación con él y les dice en un momento: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios y me ha dicho: no temas. Y yo estoy seguro que esa palabra de parte de Dios en el corazón del apóstol Pablo ministró a su corazón y, hermanos, generó una confianza tal en Dios que Pablo tuvo la certeza que ninguno de ellos iba a perder la vida, sino que se iban a salvar. Otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios está en Lucas capítulo 7, versículo 7, y allí Lucas nos cuenta de un centurión, un hombre importante en el ejército romano. Dice que se acerca a Jesús en una forma desesperada y le dice que su criado estaba enfermo a punto de morir. Y hermanos, hay una frase allí, hay un dicho de este centurión que Jesús lo resalta, que Jesús lo pone en evidencia. Y es que el centurión, con total confianza en Jesús, le dice: Maestro, di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Un hombre que había comprendido el poder de la palabra pronunciada por Jesús. Un hombre que había comprendido que si Jesús ordenaba sanidad para su criado, esa sanidad se iba a producir. Pero también les invito a mirar otro ejemplo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, allí de los versículos 1 al 3. Allí, cuando Dios está obrando en la creación, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto menciona en el versículo 1. Luego en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Es decir, había un caos en la tierra. Ahora, pero en el versículo 3 Dios habla y dice: sea la luz, y fue la luz. Hermanos, ¿qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Qué poder para actuar, hermanos, tiene esa palabra pronunciada por Dios? Y Dios nos ha dejado en su palabra numerosas e innumerables promesas para nuestra vida, para cualquier situación por la que nosotros tengamos que atravesar o estemos atravesando. Cuando nosotros venimos a Dios y venimos a su palabra, el Espíritu Santo, hermanos, va a traer a nuestro corazón alguna de las promesas tan poderosas que Dios nos ha revelado y en las cuales nosotros podemos confiar y podemos declarar para esa situación. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 12, dice la palabra de Dios que su palabra es eficaz. Isaías capítulo 55, versículo 1, dice que la palabra de Dios será prosperada en todo aquello para lo que fue enviada. La palabra de Dios será prosperada. Jeremías, en este mismo capítulo 33 y en el versículo 14, allí está hablando que la palabra de Dios será confirmada. Y por último, en Josué capítulo 21, versículo 45, tenemos una declaración de este hombre donde allí vemos que la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios, hermanos, actúa. Ahora, quisiera pensar también, no solo en que necesitamos esa palabra, esa promesa de Dios en medio de una situación de caos, sino quisiera también pensar que aquí Jeremías nos enseña, nos muestra, nos marca cuál es el camino para encontrar la restauración de parte de Dios en esas situaciones. Hoy decíamos, hermanos, que frente al caos la reacción del ser humano puede ser diversa, desde la confusión hasta la desesperación. Ahora, ¿qué vamos a hacer frente a una situación de caos? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cómo vamos a actuar? Y yo quiero que miremos lo que Dios le dice a Jeremías de cómo tenía que proceder frente a aquella situación que estaban viviendo. Y allí en el versículo 3, ese versículo que leímos tan hermoso, dice, lo primero que le dice Dios a Jeremías es: clama a mí, clama a mí. Clamar es rogar, clamar es invocar, clamar es llamar, clamar es pedir auxilio, clamar es pedir socorro. Hermanos, ¿y en qué momento se clama? ¿Cuándo se clama? ¿Cuándo se ruega? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se pide socorro?
cuando se reconoce que se necesita ayuda. Qué importante es, hermanos, nosotros poder reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Que en momentos difíciles de nuestra vida, hermanos, necesitamos reconocer que del cielo venga el socorro que estamos necesitando. Y dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y quiero compartir algunos textos bíblicos que hablan de este clamor, que hablan de este pedido de auxilio. En el Salmo 107, en el versículo 6, allí dice el salmista: clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamaron. En el capítulo 34 del Salmo, en el versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. Y qué precioso el Salmo 91, el versículo 15, cuando el Señor nos dice en esta palabra: me invocará y yo le responderé. Entonces, hermanos, ¿cuál es el camino hacia la restauración? ¿Cuál es el camino para sobreponernos a esa situación de caos? ¿Cuál es el camino que necesitamos recorrer? Lo primero que nos enseña Jeremías es clamar a Dios. Clama a mí, le dice Dios a Jeremías. Lo segundo está aquí también en este versículo 3, porque dice así: clama a mí y yo te responderé. Hay un compromiso de parte de Dios de traer una respuesta, de dar una respuesta. Yo te responderé. Por eso Jesús en los evangelios, allí cuando nos enseña acerca del sermón del monte, el Señor está hablando y nos está diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En otras palabras, nos está diciendo que frente a una petición hecha a Dios, frente a una búsqueda de Dios, frente a un llamado a Dios, va a haber una respuesta. Siempre hay una respuesta de parte del Señor. Y lo tercero tan lindo de este versículo 3 es que tenemos que clamar a Dios, que Él va a responder. Pero miren lo que dice el Señor a Jeremías y nos dice a nosotros: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí, hermanos, entendemos que el obrar de Dios es un obrar que nos sorprende. El obrar de Dios es maravilloso. El obrar de Dios en nuestras vidas es grandioso cuando nosotros, hermanos, seguimos este camino de clamar a Dios y esperar con seguridad una respuesta de parte de Él. Dios se va a encargar de obrar de maneras que nosotros no vamos a entender, no vamos a tener la capacidad de comprender, pero sí vamos a ver el obrar de Dios, porque el obrar de Dios nos sorprende. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, allí nos está diciendo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese lo que dice aquí: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, Dios ha preparado cosas preciosas para tu vida y para mi vida. Dios, hermanos, ha preparado cosas grandes y maravillosas. No importa qué situación en esta tarde tú puedas estar viviendo. No importa qué caos pueda estar sucediendo en tu vida. No importa qué camino adverso estés en este momento transitando. Pero puedes creer que si tú clamas a Dios, Él te va a responder y te va a sorprender con cosas maravillosas. También en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 20, hay una promesa tan linda que te invito a que en esta tarde puedas apropiarte de ella. Y es la promesa que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que Dios es poderoso para hacer cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así, hermanos, así, amigos, es como obra Dios, sorprendiéndonos con esa palabra poderosa,
sorprendiéndonos con ese actuar poderoso de nuestro Dios. Ahora, ya terminando, los versículos que siguen, luego que Dios le muestra este camino tan precioso a Jeremías para encontrar la respuesta a ese caos, la salida a esa situación. Pero miren qué maravillosa es la obra que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Y allí en los versículos 6, 7, 8 y 9 hay varias cosas que Dios dice que va a hacer con el pueblo de Israel. Hay varias cosas que Dios le dice a Jeremías: mira, si el pueblo clama, yo les voy a responder, yo lo voy a sorprender, pero además hay muchas cosas que voy a hacer en medio del pueblo. Y simplemente las quiero mencionar, pero luego tú puedes leer con detenimiento lo que dicen allí los versículos 6, 7, 8 y 9. Y dice así el Señor: he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Quiero que vayas pensando: les traeré sanidad y medicina. Luego dice: y los curaré. Luego dice: y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Luego dice: haré volver los cautivos. Luego dice: los restableceré. Y por último dice: los limpiaré de toda su maldad. Qué obra tan maravillosa de restauración, hermanos. El caos, la adversidad, la aflicción, el dolor, el padecimiento, el cautiverio, la enfermedad, todo lo que ellos estaban padeciendo como cautivos, todo lo que ellos estaban sufriendo en esa situación, todo eso iba a quedar en el pasado. Todo eso iba a ser historia, porque Dios les estaba prometiendo una obra de restauración maravillosa. En esta tarde te quiero decir, hermanos, que cualquiera sea la situación de caos, de conflictos, de adversidades, de aflicciones que puedas estar viviendo en este día, tú puedes seguir este consejo de Jeremías. Tú puedes en esta tarde clamar, puedes rogar, puedes pedir al Señor. Y hermanos, yo estoy seguro, porque la palabra de Dios lo dice y Dios no miente, que Dios te va a responder. Y Dios te va a responder con una promesa para tu vida, con una palabra que Dios va a colocar en tu corazón y te va a permitir sortear esta situación. Quizás la tengas que atravesar, pero no la vas a atravesar sola. El Señor irá contigo. Como decía el salmista, como cantaba David: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O quizás el Señor en un segundo, en un instante, disuelva toda esa situación, cambie todo eso, como pasó cuando Jesús estaba en aquella barca y vino una gran tempestad, pero Jesús declaró la palabra y ordenó al viento y al mar que se calmaran, y en un instante todo se transformó en bonanza. No sé cómo obrará Dios. Lo que sí sé es que Dios nos sorprende. Lo que sí sé es que Dios tiene una forma de actuar que sorprende nuestra vida y que escapa a nuestro entendimiento. No pienses, no gastes tu tiempo pensando: ¿y cómo Dios va a solucionar esto? ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Y cómo va a hacer aquello? Hermanos, eso está en el designio de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que te toca a ti, me toca a mí, es clamar a Dios, es rogar a Dios. Y en ese clamor y en ese ruego a Dios, hermanos, comenzamos a generar en nuestro corazón esperanza, fe, confianza de que Dios nos va a responder y nos va a sorprender con su forma de actuar. Te invito a que podamos hacer juntos una oración en este momento. Y ahí donde tú estás, en tu hogar, y quizás con tu familia, y quizás hay alguna necesidad en tu vida, hay alguna necesidad en tu familia, quizás estás atravesando algún momento difícil, adverso, que tú no puedes controlar, que tú no tienes el poder, ni la fuerza, ni el ánimo para cambiar esa situación. Pero yo te quiero decir que con Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso te invito a que hagamos juntos una oración y puedas en esta tarde poner delante de la presencia del Señor
tu situación, lo que estás viviendo, puedas entregarle al Señor a través de un clamor hacia Él, a través de un ruego. Y te animo a que esperes una respuesta de parte de Dios. Y Dios te va a sorprender. Dios nos va a sorprender porque confiamos en un Dios poderoso. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Gracias porque podemos ser enseñados a través de este profeta Jeremías, a través de lo que tú transmitiste a él para declararle al pueblo, y hoy, Señor, lo tomamos nosotros. Esa palabra donde tú nos indicas el camino para poner todas nuestras necesidades delante de ti. ¿Cuál es el camino, Señor, para encontrar, Señor, de parte de ti esa ayuda, ese socorro que estamos necesitando en esta hora? Gracias, Señor, porque podemos en este momento clamar a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor, y entregarte nuestras necesidades, cualesquiera que sean, Señor. Oh Dios, para ti no hay cosa que sea difícil, para ti no hay nada imposible, tú todo lo puedes. Por eso, Señor, entregamos a ti nuestras necesidades y esperamos de parte de ti una respuesta. Esperamos, Señor, que a través del Espíritu Santo ministres a nuestro corazón colocando una promesa, Señor, que genere fe y confianza en nuestra vida en ti, Señor amado. Y sabemos que de ti va a venir, Señor, oh Dios, la respuesta. Sabemos que de ti, Señor, va a venir esa obra poderosa que estamos necesitando. Que tú, Señor, vas a traer restauración, sanidad. Señor, que tú vas a hacer, Señor, oh Dios, todo aquello que nosotros no podemos, pero tú sí lo puedes. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. A ti te damos la gloria, la honra y el agradecimiento por lo que tú haces, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente y que tengan una bendecida semana en el nombre del Señor. Amén.